Mi esposa fingió ser estéril para evitar hijos conmigo, pero tenía gemelos con otro hombre desde antes de casarnos y yo los mantuve sin saberlo. Cuando conocí a Mónica, no estaba buscando a nadie. De hecho, me encontraba en esa etapa donde uno ya ha soltado la idea de la pareja perfecta y empieza a asumir que la vida quizás no era eso que uno se imaginó a los 20, sino algo más tranquilo, más real, más gris. Y aún así soportable. Había salido de una relación larga hacía 2 años, una que me dejó más agotado que dolido, pero con la convicción de que si algún día volvía a intentar algo, tenía que ser con alguien que de verdad sumara. No que drenara energía como una maldita fuga de gas que uno no detecta hasta que ya todo huele a desastre. Mónica apareció en un almuerzo del trabajo, porque era amiga de la esposa de mi jefe, y desde el primer momento se hizo notar. No por su ropa ni por su físico, aunque sí era atractiva, eso es innegable, sino por su forma de hablar, directa, sarcástica, divertida sin parecer forzada. Con esa chispa que te hace pensar que no se toma nada demasiado en serio, pero que a la vez es más lista que todos los presentes. La conexión fue casi inmediata. Intercambiamos números sin rodeos, hablamos todos los días durante una semana, y cuando nos vimos a solas por primera vez me contó, con una tranquilidad escalofriante, que no podía tener hijos. Lo dijo como si estuviera hablando del clima. Dijo algo como que cuando tenía 22 años, una infección mal diagnosticada le dejó secuelas irreversibles en el útero. Lo soltó sin pena, sin buscar compasión. Incluso bromeó con que al menos tenía la excusa perfecta para no preocuparse por anticonceptivos. En ese momento, y lo digo sin vergüenza, me conmovió profundamente su manera de abordar algo tan delicado. No lo usó como anzuelo emocional, ni como mecanismo de manipulación. O al menos eso creí. Simplemente me pareció honesta. Y la honestidad, después de tantas relaciones tibias y rodeadas de máscaras, fue lo que más me atrajo. Nos hicimos pareja oficial en menos de 2 meses. Yo tenía 35, ella 32. Los dos con trabajos estables, departamentos separados, amigos propios, cuentas claras. En resumen, 2 adultos funcionales que ya no estaban para juegos. Convivir fue fácil. Se integró a mi vida con naturalidad. Cocinábamos juntos, compartíamos series, teníamos conversaciones largas y discusiones breves. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía paz, que sentía que podía respirar sabiendo que al llegar a casa no había tensión esperándome. Ella también lo decía. Decía que conmigo se sentía segura, que no tenía que estar a la defensiva como con sus ex, que por fin podía imaginar una vida tranquila. Y sí, mencionaba la culpa que sentía a veces por no poder darme un hijo, pero yo se lo dejaba claro, lo importante era ella, no un niño que ni siquiera sabíamos si habríamos deseado realmente. Nos casamos al 1 año y medio. Una boda pequeña, íntima, sin lujos innecesarios. Yo ya tenía la mente hecha, estaba con la persona con quien quería envejecer, y no necesitaba mucho más. Nunca hablamos de adoptar. Fue un tema que se insinuó al principio, pero ella decía que no se sentía preparada para ese tipo de procesos. Que eran muy invasivos emocionalmente y que conocía a muchas parejas que se habían roto por la frustración de no conseguirlo. Yo no insistí. Lo acepté porque creía que lo que teníamos ya era suficiente. Además, a los pocos meses de casados, una tragedia familiar trastocó todo, su hermana menor murió en un accidente de tránsito. Según Mónica, la hermana, que vivía en otro estado, sola, con trabajos temporales, había dejado a sus 2 hijos, gemelos de 4 años, sin padre reconocido y sin más familia que ella. Fue un golpe duro, más para Mónica que para mí, claro, pero me afectó por verla a ella tan devastada. Se encerró 3 días, no comía, lloraba sin parar. Me decía que no podía dejar a los niños en manos del sistema, que eran sangre de su sangre, que aunque no fueran nuestros hijos, merecían un hogar de verdad. Acepté sin dudarlo. En menos de 1 mes iniciamos los trámites para tener su custodia. Fue complicado, no solo por lo burocrático, sino porque yo fui quien puso la mayor parte del dinero para abogados, documentación, ajustes de la casa, incluso la remodelación del cuarto que antes usábamos como oficina. Yo me encargué de todo.
Ella decía que el duelo la tenía bloqueada, y yo, queriendo aliviar su carga, asumí el liderazgo de esa transición. Los niños llegaron a casa a principios del otoño. Eran idénticos, curiosos, callados, y me miraban con esa mezcla de miedo y expectación que tienen los niños que ya aprendieron demasiado pronto que el mundo no es un lugar seguro. Yo me propuse ser para ellos lo que nunca había tenido, una figura estable, un adulto que no grita, que cumple lo que promete, que está ahí incluso cuando no tiene ganas. Pasaron los años y yo me convertí en eso, el proveedor, el que resuelve, el que trabaja doble turno cuando hay que pagar escuela privada porque Mónica no quiere que estén en un sistema público. El que aguanta los desplantes de ella cuando dice estar agotada por la crianza aunque yo soy quien cocina, quien lava, quien lleva y recoge a los niños. Todo lo hacía porque pensaba que estábamos en esto juntos, que el peso estaba mal repartido pero con un mismo fin. Lo justifiqué 1000 veces en mi cabeza, que ella había perdido a su hermana, que criar sobrinos como hijos no era fácil, que quizás le dolía mirarlos y ver reflejos del pasado. Y por eso no dije nada cuando me pedía que no los llevara a ver a mis padres, que según ella los confundía más, que era mejor mantener las cosas en familia, solo nosotros 4. Dejé pasar cada red flag porque estaba convencido de que las cosas se equilibrarían más adelante, cuando los niños crecieran, cuando las heridas sanaran, cuando ella recuperara su brillo. Pero todo comenzó a resquebrajarse hace poco, cuando uno de los gemelos, Matías, jugando con su hermano en la sala mientras yo les preparaba la cena, soltó una frase que me congeló por dentro. Dijo, con la misma naturalidad con la que un niño puede hablar de dibujos animados, que mamá dijo que no le contemos a papá que ella era nuestra mamá primero. No fue un tono de acusación ni nada. Lo dijo como quien recuerda una instrucción que no tiene sentido pero igual repite. Yo me quedé tieso. Me di la vuelta despacio, como si temiera haber escuchado mal. No les pregunté nada. No dije nada. Pero algo dentro de mí se encendió. Una alarma. Un clic. Y esa noche ya no dormí. Solo me quedé ahí, con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo como todas las piezas comenzaban a crujir de una manera que hasta ese momento yo me había negado a escuchar. Actualización 1. Pasaron varios días desde aquella frase y, aunque intenté seguir con la rutina como si nada, dentro de mí se había abierto una grieta que no podía ignorar. Lo que antes eran pequeños detalles a los que no les daba importancia comenzaron a parecerme piezas de un rompecabezas torcido. Cada gesto, cada frase de Mónica relacionada con los niños adquirió un tono distinto, como si de pronto escuchara todo con una frecuencia que antes no estaba disponible para mí. Empecé a prestarle atención a las cosas más mínimas, como los niños la llamaban a veces mami cuando creían que no los oía, o como Mónica corregía sutilmente diciendo tía. Con una sonrisa nerviosa que antes no me habría parecido sospechosa. Me di cuenta de que en las fotos familiares que teníamos en casa apenas había registros de su supuesta hermana muerta. De hecho, solo una foto de ella colgaba en la sala, una vieja imagen de una mujer de espaldas en la playa, y ahora que lo pensaba, Mónica nunca me había mostrado una sola foto reciente de esa hermana ni de los niños con ella. Una tarde que Mónica salió a hacer mercado, me senté frente a la computadora de la casa. No era invasivo por costumbre, pero esa vez algo me empujó a revisar. Teníamos una carpeta con documentos de los niños, escaneos de certificados médicos, copias del proceso de custodia, informes escolares. Al abrirlos noté algo raro en las fechas. Las actas de nacimiento tenían el nombre completo de Mónica como madre registrada, no de su hermana. Lo extraño era que ese nombre, el que figuraba en los documentos, incluía un segundo nombre que ella jamás usaba, Ana Mónica. En todos lados se hacía llamar solo Mónica. Al principio pensé que podía ser un error del sistema, uno de esos en los que los notarios escriben el nombre completo por defecto. Pero al revisar más a fondo, me encontré con que en cada certificado médico, en cada formulario escolar, en cada informe dental, ese nombre se repetía como madre. Y no solo eso, no existía ninguna firma de la supuesta hermana por ningún lado. Todas las autorizaciones estaban firmadas por Mónica. Peor aún, el acta de defunción que supuestamente pertenecía a su hermana no estaba entre los documentos. No había ni una sola copia.
Esa noche volví a mirar a Mónica como si fuera una desconocida. No dije nada. No confronté. Pero por dentro la realidad ya empezaba a hundirme como un peso mojado en el pecho. Al día siguiente busqué en los registros públicos la información de la hermana fallecida. Sabía el nombre completo que ella me había dicho, sabía la fecha aproximada de la supuesta muerte, el lugar del accidente. Pero no apareció absolutamente nada. Ni reporte de tránsito, ni defunción, ni nota en periódicos. Como si esa muerte nunca hubiera existido. Luego se me ocurrió revisar las entradas y salidas migratorias del país, algo que jamás habría imaginado hacer antes. Lo hice casi por desesperación, con la idea absurda de cerrar todas las posibilidades, y lo que encontré me hizo quedarme mirando la pantalla sin parpadear durante minutos, el nombre de la hermana. Con la misma fecha de nacimiento y el mismo número de documento que Mónica me había dado, figuraba como activa, con al menos 4 movimientos migratorios hacia México durante los últimos años. El más reciente, apenas 8 meses atrás. No estaba muerta. Ni siquiera desaparecida. A partir de ahí ya no me quedó espacio para dudas. La mentira era mucho más grande de lo que había imaginado. No solo Mónica había fingido la muerte de su hermana. Había creado toda una historia a partir de esa supuesta tragedia para meter en la casa a sus propios hijos como si fueran sobrinos, como si yo tuviera que asumir esa carga sin hacer preguntas. Como si la verdad fuera un detalle sin importancia. Esa noche la observé dormir como si fuera un animal que yo no había visto jamás. Pensé en todo el dinero que había gastado, en todas las veces que me quedé sin vacaciones porque había que cubrir matrículas, seguros, remodelaciones, fiestas, consultas médicas, ropa nueva. Pensé en los préstamos personales que pedí para pagar un auto más grande porque ella insistía en que necesitábamos espacio para los niños huérfanos. Pensé en las veces que ella me pidió que no hablara con los padres biológicos de los compañeros de los gemelos, porque según ella, no estaban listos para tener a un papá activo en la vida escolar, porque eso los confundía. Pensé en cada una de esas pequeñas limitaciones que fui aceptando como parte de nuestra realidad, cuando en el fondo todo era parte de una manipulación meticulosamente construida. Y entonces, por primera vez en años, no sentí tristeza. Sentí rabia. Rabia pura, seca, sólida. Una rabia que no te grita, que no te hace lanzar cosas por la casa, sino que se te asienta en la espalda como una piedra caliente. Ya no quería gritar. Quería destruir con calma. No planeaba marcharme, no al menos hasta entender hasta dónde llegaba el engaño. Así que comencé a mover mis piezas sin levantar sospechas. Cambié la contraseña de mi cuenta bancaria personal, una que no habíamos usado en años pero que todavía tenía activa. Empecé a desviar poco a poco mis ingresos hacia ella. Vendí mi auto, el que estaba a mi nombre y no de los dos, y transferí el dinero a esa cuenta sin decirle una sola palabra. Inventé una excusa sobre tener que usar transporte público por un tiempo por culpa del alza en el seguro del carro, y ella, como estaba acostumbrada a que yo sacrificara todo por la familia. Apenas me dio una palmadita en la espalda por ser tan maduro. También contacté a una abogada que me recomendó un colega del trabajo. Le expuse todo. Le llevé copias de documentos, fotografías, fechas. Me miró durante casi una hora sin interrumpirme, tomando notas como quien escucha una historia de novela barata, y al final solo dijo, vas a necesitar mucha paciencia. Pero tienes algo poderoso, los hechos. Con su ayuda empecé a reunir las pruebas de que los niños no eran adoptados, sino hijos biológicos de mi esposa. También iniciamos un proceso de revisión de la custodia para determinar si hubo falsificación de documentos durante los trámites. Mi abogada me explicó que, si bien el proceso sería lento, si lograba demostrar que todo fue un fraude desde el inicio, podía no solo anular el proceso de custodia, sino además solicitar compensación económica por manutención fraudulenta. Y si en paralelo podía identificar al verdadero padre biológico y probar que había estado al tanto o lo había encubierto, podía incluso presionar por una demanda de alimentos retroactivos. Todo eso empezó a tejerse mientras Mónica seguía su vida como si nada. Como si yo no supiera. Como si yo no estuviera despertando.
Pero lo que ella no sabía era que yo ya había empezado a calcular cada movimiento con el mismo nivel de detalle con el que ella construyó su mentira. No iba a explotar. No iba a llorar. No iba a marcharme. Iba a quedarme justo donde estaba, el tiempo que hiciera falta, hasta tener en la mano cada hilo suelto que necesitara para deshacer su telaraña desde el centro. Actualización 2. Habían pasado ya casi 3 meses desde que comencé a mover mis fichas en silencio, y a pesar de lo mucho que me costaba contenerme, cada día que lograba mantener el teatro era una pequeña victoria. Me tocó aprender a actuar, a fingir sonrisas que no sentía, a sostener conversaciones vacías sin que se me notara el veneno acumulado en la garganta. El trabajo se volvió mi refugio, aunque ni siquiera ahí podía desconectar del todo. Cada segundo libre lo usaba para seguir armando el rompecabezas, uno que se volvía más complejo entre más piezas conseguía. Y cada cosa que descubría me confirmaba que no estaba exagerando, que no era una paranoia infundada. Que Mónica realmente había construido una mentira tan elaborada y tan a largo plazo que había requerido una frialdad que me costaba asociar con la mujer que dormía al otro lado de la cama. La abogada había sido clara desde el principio: si quería una demanda sólida, tenía que encontrar al padre biológico. Legalmente no había nada que me impidiera vivir con los niños o criarlos, pero si quería que el Estado reconociera que fui víctima de fraude, y que Mónica rindiera cuentas por cada centavo que gasté, la existencia del padre debía figurar en el cuadro. Hasta ese momento, para el Estado, los niños estaban a mi cargo por voluntad propia. Sin pruebas de un engaño estructurado, sería simplemente un caso más de un hombre que asumió una carga ajena por amor. Así que me dediqué a investigar, pero esta vez ya no solo en documentos, sino en la vida que ella pensaba que yo desconocía. Recordé que Mónica antes de casarse había trabajado por casi 3 años en una firma financiera, donde siempre decía que tuvo un jefe horrible que la hacía quedarse hasta tarde, un tipo controlador y malintencionado. En su momento no hice muchas preguntas, pensé que era una de esas experiencias laborales traumáticas que uno prefiere enterrar, pero ahora tenía una sospecha que no podía ignorar. Empecé por revisar su correo viejo, uno que había quedado abierto en una tablet que usábamos poco. Ahí encontré varios intercambios antiguos con ese jefe, a quien ella llamaba Martín. Lo interesante era el tono: nada de frialdad, nada de distancia. Mensajes que incluían frases como "me gustó mucho el otro día" o "te extraño aunque no debería". Luego vino el golpe de gracia, una foto, sin fecha clara, donde ella aparecía abrazando a un hombre canoso con camisa blanca, en un lugar que parecía una terraza de hotel. Él la besaba en la mejilla y ella sonreía a cámara como si fuera la mujer más feliz del mundo. Aquel rostro me resultó vagamente familiar, y después de buscar durante horas en LinkedIn, lo encontré: Martín Zubizarreta, director financiero de una compañía de seguros con sede en otra ciudad. Con ayuda de mi abogada y un contacto que tenía en esa ciudad, conseguí más información. Martín tenía más de 50 años, estaba divorciado y había estado vinculado a esa empresa desde hace más de 15 años. No tenía hijos reconocidos, pero en círculos internos lo conocían por haber tenido aventuras con personal administrativo. Incluso hubo un rumor de que una vez pagó un acuerdo para que una exasistente no hablara sobre un embarazo. La historia encajaba demasiado bien. Pedimos una cita con él. No directamente, claro, sino a través de un tercero que lo contactó fingiendo estar interesado en un acuerdo empresarial relacionado con mi empresa. Una vez cara a cara, mi abogada sacó las pruebas. Le pusimos sobre la mesa la foto, los correos, los certificados médicos de los niños donde figuraba Mónica como madre. Y entonces lo miramos sin decir nada. El tipo no tardó ni 5 minutos en admitirlo todo, pero lo hizo con la actitud de quien cree que todavía puede negociar. Reconoció que los gemelos eran suyos. Que Mónica le había pedido mantenerlo en secreto para proteger su carrera, que él aceptó no figurar en los papeles para evitar problemas legales con su exesposa, y que durante un tiempo mandó dinero en efectivo, pero que ella le pidió que dejara de hacerlo cuando se casó conmigo. Decía que lo hacía por los niños, por mantener la paz. Lo decía como si fuera un favor que me hizo. Le dejamos claro que no estábamos ahí para hacer un escándalo ni para chantajearlo.
pero que, si no colaboraba, si íbamos a llevar el caso a instancias donde su nombre no solo saldría en registros judiciales, sino también en medios. La palabra paternidad retroactiva lo hizo palidecer. Acordamos que firmaría un reconocimiento voluntario de los niños como sus hijos biológicos, bajo un proceso que mi abogada ya tenía listo para activar. A cambio, nosotros no iniciaríamos una demanda por omisión deliberada de manutención. Lo más irónico de todo fue que, al final, Martín no solo aceptó, sino que ofreció una cantidad de dinero bastante generosa con tal de cerrar ese capítulo lo antes posible. Para mí no era el dinero el que importaba. Era el hecho de que por primera vez en 8 años alguien, además de yo mismo, asumía que me habían tomado por idiota. La abogada preparó la documentación para presentarla en el juzgado familiar. Iniciaríamos 2 procesos en paralelo, uno para anular el acuerdo de custodia bajo el argumento de engaño con documentación fraudulenta, y otro para obtener la compensación económica por todos los gastos que había asumido sin saber que no me correspondían. Mientras tanto, en casa, seguía el teatro. Mónica estaba más tranquila que nunca, ajena a todo. Pensaba que estábamos recuperando nuestra dinámica, que el estrés se estaba yendo, que yo había aceptado mi rol como padre de facto. A veces incluso decía cosas como que le alegraba ver que me tomaba tan en serio la paternidad. Lo decía con esa voz empalagosa que solía usar cuando quería hacerme sentir orgulloso de mí mismo. Era casi insultante escucharla, sabiendo lo que sabía. Mientras tanto, comencé a moverme también en lo patrimonial. Logré que la abogada iniciara la separación silenciosa de bienes, algo posible gracias a un detalle que muy poca gente aprovecha, un documento notarial privado con fecha anterior a la demanda, donde se deja constancia de la intención de separar ingresos y activos por motivos laborales. Lo firmé solo, y aunque en teoría no servía como acuerdo definitivo, sí podía usarse como referencia para futuras acciones legales, especialmente si ella intentaba reclamar parte del dinero que iba a recuperar. También empecé a documentar cada gasto que había hecho desde que los niños vivían con nosotros, colegiaturas, compras escolares, seguros médicos, gastos de alimentación, remodelaciones. Todo respaldado con recibos, estados de cuenta, transferencias. Tenía literalmente una carpeta completa con cada centavo invertido. Porque si Mónica pensaba que iba a salirse con la suya solo porque yo había sido un buen tipo por mucho tiempo, no sabía lo que significaba que un buen tipo decidiera dejar de serlo. Y así, mientras ella dormía con el ceño relajado, pensando que había engañado al mundo con su historia trágica de hermana muerta y sobrinos abandonados, yo dormía menos, sí. Pero con la certeza creciente de que el final se acercaba. Un final que no sería ruidoso ni inmediato, pero que sería meticuloso, ordenado, y sobre todo, absolutamente devastador para ella. Porque una cosa es mentirle a alguien. Otra muy distinta es mentirle durante años, usar su compasión como recurso, su esfuerzo como herramienta, su amor como excusa, y esperar que no haya consecuencias. Actualización 3. Había pasado poco más de un año desde que todo comenzó a romperse en silencio, pero fue apenas hace unas semanas que el telón finalmente cayó. Y no lo hizo de forma explosiva, como una pelea dramática a gritos en la sala o una confesión llorosa en mitad de la noche. No. Fue un desplome quirúrgico, calculado, inevitable. Exactamente como lo había planeado desde el momento en que escuché a Matías decir aquella frase inocente que terminó arrastrando todo. Lo que detonó el inicio formal del proceso fue la demanda de filiación. Una vez que Martín, el verdadero padre de los gemelos, firmó la documentación, mi abogada no perdió tiempo y presentó el caso ante el juzgado. En los documentos se especificaba que los niños habían sido mantenidos y criados por mí bajo la creencia inducida de que eran sobrinos huérfanos, cuando en realidad eran hijos biológicos de mi esposa con otra persona. Se solicitaba, además, el reintegro de los gastos incurridos por manutención durante los últimos 4 años. Junto con la apertura de una investigación por posible falsificación de documentos en los trámites de custodia y tutela. Mónica recibió la notificación oficial el mismo día que estaba organizando la fiesta de cumpleaños de los niños en casa. Tenía globos inflados en el pasillo,
una mesa decorada con dinosaurios y pasteles temáticos, y estaba gritando por teléfono con la empresa del castillo inflable porque llegaban tarde. Yo ya sabía que la notificación iba a llegar ese día, de hecho, fui yo quien solicitó que así fuera. No era por crueldad gratuita. Era porque quería que entendiera que todo eso que había montado como familia perfecta era tan falso como el papel maché de las decoraciones. Cuando tocó el timbre el funcionario judicial y dijo su nombre, ella pensó que era alguna tontería de impuestos. Tomó el sobre sin mirar y lo dejó sobre la encimera como quien ignora una carta del banco. Fue solo cuando vio mi expresión y notó que yo no estaba ayudando con nada de la fiesta, que algo empezó a olerse. Lo abrió sin disimulo, ahí mismo, frente a mí, y le bastaron 3 segundos para empalidecer. No dijo una palabra. Solo se apoyó en el marco de la puerta como si le faltara el aire. Esa noche no dormimos. Yo me mantuve en la sala, observando desde lejos cómo trataba de reorganizar su narrativa, cómo le temblaban las manos al revisar documentos, cómo murmuraba cosas para sí misma mientras hacía llamadas a su abogada, que claramente no tenía idea del embrollo real. Cuando finalmente me enfrentó, porque sí, fue ella quien se acercó a hablar, no yo, lo hizo con la arrogancia con la que alguien que ha vivido de engañar cree que todavía tiene margen para controlar la historia. Dijo que todo era un malentendido, que lo había hecho por protegerme, que si no me dijo la verdad fue porque tenía miedo de que no aceptara a los niños si sabía que eran suyos. Yo la dejé hablar. No la interrumpí. Quería que se hundiera sola. Cuando terminó con su monólogo disfrazado de confesión, solo le pregunté, ¿también fingiste que tu hermana estaba muerta por amor? Se quedó callada. Ese silencio fue más revelador que cualquier justificación. Me di media vuelta y subí a dormir al cuarto de visitas. Al día siguiente, supe que había pasado la noche entera llamando a medio mundo. En la primera audiencia, el juez fue cortante. Le pidió explicar por qué los documentos de custodia se gestionaron con la identidad de una madre que sigue viva y que nunca fue localizada. Mónica tartamudeó que su hermana había cedido la custodia por escrito antes de irse del país, pero cuando le pidieron esos papeles, dijo que se habían extraviado. Cuando mi abogada presentó los registros migratorios de la hermana y las transferencias de dinero enviadas desde nuestra cuenta conjunta a su cuenta en México, la cara de Mónica se desfiguró. Era como verla derretirse frente a todos, perdiendo capa por capa la máscara que había sostenido durante años. Yo permanecí sentado, en silencio, con todos los recibos organizados por fecha y categoría. Incluso tenía una tabla impresa con los gastos detallados de cada niño, alimentación, transporte, uniformes, material escolar, medicina, actividades extracurriculares. Todo. No había ni un solo dato que se le escapara a la narrativa que presentábamos. Cada vez que el juez me dirigía la palabra, lo hacía con un tono de respeto que solo se le da a quien ha sido engañado y aún así se comporta con dignidad. Cuando Mónica intentó usar el argumento emocional de que yo había sido el único padre que esos niños conocieron, el juez la interrumpió para recordarle que eso no la eximía de responsabilidad legal, y que lo que estaba en juicio no era el afecto sino la manipulación consciente de una persona que ocultó su maternidad biológica para obtener beneficio económico y evitar al padre real su responsabilidad. En paralelo al caso de filiación y devolución de manutención, también se inició el proceso de divorcio por engaño grave. Como teníamos bienes compartidos, principalmente la casa, la situación se volvió más complicada. Pero yo ya había iniciado el proceso de separación financiera mucho antes, lo cual fue fundamental. En la primera revisión de bienes, presenté el documento notarial donde había comenzado a separar mis ingresos desde varios meses antes del conflicto. Y mi abogada lo usó como prueba de que mi intención de mantener mis recursos aparte había sido anterior a cualquier litigio. Lo que eso significaba, en términos sencillos, era que Mónica no podía tocar nada de lo que tenía yo en mis cuentas actuales. Por otro lado, como el reconocimiento de paternidad por parte de Martín ya estaba firmado, y como él mismo había admitido que conocía a los niños pero evitó reconocerlos por conveniencia, el juez también ordenó que él debía asumir una parte proporcional de la manutención retroactiva, aunque eso no anulaba el derecho a que yo recuperara lo que había pagado injustamente. Durante esa fase del proceso, Mónica intentó cambiar la estrategia.
Empezó a mostrarse como víctima. Lloraba en las audiencias, hablaba de salud mental, de crisis existencial, de miedo a perderme, a perder su familia. Dijo que ella creía que estaba protegiendo a todos. Que me veía tan feliz con los niños que temió destruirlo todo si decía la verdad. Era una actuación decente, no lo voy a negar. Pero ya no tenía el control. Cuando el tribunal recibió la declaración de la hermana desde México, quien admitió que se prestó a la farsa a cambio de ayuda económica, todo se terminó de caer. El juez ordenó una auditoría completa del proceso de custodia y dejó entrever que podrían abrirse cargos por falsedad documental. Fue en ese momento que su abogada pidió iniciar un acuerdo para evitar una imputación formal, a cambio de una reparación económica y renuncia voluntaria a la custodia. La propuesta fue aceptada con una condición, que también firmara el divorcio inmediato y sin posibilidad de reclamo sobre ningún bien. Y así, después de años sosteniendo una mentira como si fuera una historia trágica digna de compasión, Mónica terminó con los papeles en la mano, sin hijos a su cargo, sin marido, sin casa, sin nada que pudiera usar como escudo. Yo salí del juzgado con las manos vacías, sí, pero con la conciencia limpia. Me habían mentido en la cara. Me usaron. Me manipularon. Pero no me quebraron. Porque cuando uno actúa con verdad, incluso en medio de la peor traición, hay algo que los mentirosos nunca podrán arrebatar, la capacidad de levantarse sin miedo, sabiendo que uno no fue quien destruyó, sino quien sobrevivió. Actualización 4. Habían pasado ya 6 meses desde la última vez que crucé palabra con Mónica, y aunque no voy a mentir diciendo que no dolió, lo cierto es que lo que más sentí no fue tristeza, sino una mezcla desconcertante de alivio y cansancio. Alivio porque por fin había cerrado un capítulo que me robó años de energía, y cansancio porque lidiar con una mentira tan bien elaborada, y tan emocionalmente costosa, te deja vacío por dentro. Durante ese tiempo me dediqué a reconstruir no solo mi estabilidad financiera, sino también mi capacidad para confiar en alguien, incluso en mí mismo. Había sido un tipo razonablemente inteligente, con un buen trabajo, buenos principios y sentido común, y aún así me habían arrastrado con una historia de película barata que acepté sin cuestionar porque venía disfrazada de dolor, de familia, de amor incondicional. Me costó entender que mi error no fue amar, sino dejar que el amor me apagara las alertas. Y eso, en cierto modo, me dolía más que la traición misma. Después del fallo judicial, muchas piezas comenzaron a reacomodarse por inercia. La casa que compartíamos fue vendida en menos de 2 meses. Yo me negué a conservarla, aunque me correspondía una parte mayor. No podía imaginarme caminando por ese pasillo donde escuché aquella frase de Matías por primera vez, ni usando la cocina donde Mónica me abrazaba mientras calentaba leche para unos niños que decían no ser suyos. Vendí mi parte por debajo del valor comercial y tomé la pérdida sin chistar, porque lo que estaba comprando era tranquilidad. Me mudé a un apartamento más pequeño, cerca del trabajo, sin adornos innecesarios ni espacio para recuerdos. Me deshice de todo lo que pudiera vincularme a esa etapa, muebles, cuadros, sábanas, hasta la vajilla. Como si necesitara limpiarme también físicamente del pasado. El dinero que recuperé por la indemnización fue más de lo que esperaba. Entre lo que Martín pagó por el acuerdo de reconocimiento, la reparación por parte de Mónica, quien tuvo que renunciar a casi todo lo que había acumulado durante el matrimonio, y los gastos que el juzgado reconoció como manutención indebida, pude recuperar una buena parte de lo que había gastado durante esos 4 años. No era una fortuna, pero era más que justo. Y más que eso, era simbólico. Porque cada dólar que regresaba a mi cuenta era un recordatorio de que, por fin, algo me estaba siendo devuelto. No el tiempo, ni las emociones, pero sí el valor real de lo que invertí pensando que estaba construyendo algo honesto. Sobre los gemelos, la resolución del juez fue clara. Dado que Martín los reconoció oficialmente como suyos y que la hermana de Mónica, su tía legítima, volvió del extranjero al enterarse de toda la situación, se asignó una custodia compartida entre ambos. Yo no fui incluido como figura parental en el fallo final, y no lo quise ser. No por despecho, sino porque entendí que ya no me correspondía ese lugar. Había sido su padre durante 4 años, sí, pero bajo una mentira.
No les podía dar más que afecto, y el afecto, sin estructura legal ni vínculo sanguíneo real, no era suficiente para sostener lo que venía. Aún así, y para mi sorpresa, la tía me contactó un par de veces por correo. Me dijo que los niños me recordaban con cariño, que me mencionaban de vez en cuando, que incluso preguntaban por qué ya no los iba a buscar al colegio. Le pedí que les dijera que los quiero, que siempre los quise, pero que ahora era el turno de su verdadero papá y su familia de sangre. No sé si ella lo entendió del todo, pero no insistió. Agradecí eso. Mónica, en cambio, desapareció por completo de mi radar. No sé si fue por decisión propia o por vergüenza. Supe por terceros que había intentado volver a su antiguo trabajo, pero no la aceptaron. Al parecer, cuando se filtró entre el personal de la empresa que ella había encubierto durante años a un directivo que evitaba pagar manutención, el escándalo fue suficiente para cerrarle muchas puertas. También escuché que vendió el auto que tenía, que ahora vivía alquilada en un barrio modesto al otro lado de la ciudad y que trabajaba como asistente administrativa en una empresa de poca monta. No me alegré por eso, pero tampoco sentí lástima. Porque si bien uno puede entender que la gente comete errores, lo que Mónica hizo no fue un error. Fue una decisión sostenida, con cálculo, con frialdad, con conocimiento absoluto de lo que hacía. No le falló a un matrimonio. Me utilizó. Me vio como un cajero con corazón, como una solución con piernas. Y eso no se borra con lágrimas. Durante este tiempo, también volví a terapia. Necesitaba reconstruirme desde adentro. Al principio me costaba incluso hablar sin sentir que todo lo que salía de mi boca sonaba como excusa. Pero con el tiempo fui descubriendo que el proceso no consistía en revivir lo que pasó, sino en entender por qué lo permití. La terapeuta me hizo ver que muchas de mis decisiones vinieron desde un lugar muy humano, el deseo de pertenecer, de formar algo propio, de construir familia aunque no viniera del modo tradicional. Me dijo que esa necesidad de construir un hogar me había hecho ignorar señales que en otra circunstancia habría detectado sin dudar. Y tenía razón. Aceptar eso fue doloroso, pero también liberador. También empecé a socializar poco a poco. Me reencontré con amigos que había descuidado durante esos años, me uní a un grupo de corredores del barrio, salí a cenar sin la culpa de tener que llegar temprano a casa porque alguien se molestaría si los niños dormían tarde. Redescubrí el silencio, el tiempo libre, el placer de leer sin interrupciones. No estaba listo para conocer a alguien nuevo, y no lo buscaba, pero al menos había dejado de sentirme un hombre quebrado. Era simplemente un hombre reconstruyéndose con calma. Y eso, para mí, ya era una forma de victoria. Cada cierto tiempo, me encuentro con algún vecino de la antigua casa que me pregunta por Mónica, o por los niños. Yo solo sonrío y digo que tomamos caminos distintos. Nunca doy detalles. No por protegerla, sino por protegerme a mí. Porque repetir esa historia una y otra vez sería como sacarme la costra antes de que cicatrice. Y porque aprendí que hay venganzas que no se gritan ni se exhiben. Se cumplen. Se ejecutan en silencio. Y cuando el polvo baja y uno sigue de pie, entonces entiende que lo más valioso que puede recuperar no es el dinero ni el estatus ni siquiera la justicia, sino la paz. Y eso, finalmente, es lo que más me importaba. Actualización final. Ha pasado poco más de un año desde que cerré por completo el último capítulo de esa historia que alguna vez creí que era mi vida. Lo curioso es que, a diferencia de lo que uno espera, la verdadera reparación no llegó el día del fallo judicial, ni cuando me transfirieron el dinero de la indemnización, ni siquiera cuando firmé el divorcio. No fue un solo momento con aplausos interiores y sensación de justicia consumada. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como esos días en que de pronto te das cuenta de que la herida ya no duele, no porque la hayas ignorado, sino porque finalmente cicatrizó sin que lo notaras. Me tomó tiempo comprender que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ni a ella, ni a los niños, ni a su familia, ni a los amigos que me preguntaban entre líneas como no me di cuenta antes. Al final, lo único que necesitaba era recuperar la sensación de que tenía el control de mi propia vida. Después de todo lo ocurrido, decidí tomarme una pausa real.
Me desconecté del trabajo durante un par de meses y usé parte del dinero recuperado para hacer un viaje que había postergado por años. Crucé el país en auto, solo, sin rutas estrictas ni horarios. Tomaba café en estaciones al borde de la carretera, hablaba con extraños sin necesidad de contarles mi historia, dormía en moteles baratos sin preocuparme por el ruido o por los horarios escolares de nadie. Hice la Ruta 66, visité parques nacionales, caminé por desiertos y montañas y ciudades diminutas donde nadie sabía mi nombre. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí algo parecido a libertad. A veces me sorprendía sonriendo solo, no por nada en especial, sino por el simple hecho de haberme recuperado. Durante ese viaje entendí algo fundamental. Durante todos esos años con Mónica, había aceptado sin darme cuenta un papel que no me correspondía. Me había vuelto un solucionador compulsivo, un proveedor sin límites, un hombre que medía su valor por cuánto podía cargar sin romperse. Y lo peor es que, cuando la carga venía disfrazada de sacrificio noble, me sentía hasta orgulloso de sostenerla. Como si amar implicara necesariamente perderse en el otro. Me había convertido en una versión amable de mí mismo, pero también en una versión sumisa, domesticada por la culpa de no haber sido suficiente en relaciones pasadas. Mónica lo supo ver desde el principio. Y lo explotó. Eso no me hacía estúpido. Me hacía humano. Pero me prometí a mí mismo que nunca más iba a entregarme a ciegas por miedo a quedarme solo. Meses después, al volver de ese viaje, retomé mi rutina con otra actitud. Volví al trabajo sin prisa, redirigí mis esfuerzos a proyectos más personales, me mudé a un apartamento nuevo, esta vez mucho más pequeño, más funcional. Sin espacios vacíos esperando ser llenados por hijos ajenos ni adornos para una vida inventada, y comencé a frecuentar lugares donde la gente no me conocía por lo que había pasado, sino por lo que hacía en el presente. Empecé a salir con más frecuencia, no a buscar pareja, sino a estar entre gente distinta, con historias distintas, sin fantasmas compartidos. Fue en uno de esos cafés, durante una charla sin pretensiones sobre libros y trabajo, donde conocí a Laura. Ella no tenía nada que ver con Mónica. Y no lo digo para contradecir el cliché de la opuesta total. Lo digo porque Laura era todo lo que no sabía que necesitaba. Una mujer sencilla, con carácter fuerte pero una calidez que se nota en los gestos más pequeños. Maestra de primaria, con una risa honesta y un modo de mirar que parecía invitarte a dejar las defensas. No nos enamoramos rápido. Nos fuimos conociendo sin urgencia, con esa cautela que tienen dos personas que ya han visto de cerca lo peor del amor. Me contó desde el principio que no podía tener hijos biológicos, y por primera vez esa frase no fue un disparador de alarma ni de culpa, sino algo que nos conectó desde la verdad. Yo le conté lo esencial de lo que viví. No con detalles morbosos ni con tono de víctima. Solo lo necesario. Ella no me juzgó. Me dijo una vez, mientras lavábamos tazas en su casa, que uno no se define por la gente que lo rompe, sino por cómo se repara. Y desde entonces, supe que estaba con alguien que entendía. Con el tiempo, empecé a recibir, muy de vez en cuando, dibujos por correo. Eran de Matías y Joaquín, los gemelos. Dibujos torpes, con crayones, de casas con árboles y figuras con mi nombre escrito mal. La tía, que ahora vivía en la misma ciudad que Martín, me los enviaba con una nota corta, diciendo que los niños me recordaban, que me llamaban tío y preguntaban si estaba bien. Nunca respondí directamente, pero envié algunas cartas anónimas, agradeciendo, deseando lo mejor. No era necesario volver a vincularme. No buscaba recuperar ese lugar. Solo necesitaba cerrar con ternura lo que había comenzado con engaño. Porque ellos no tenían la culpa. Ellos solo fueron utilizados como escudo por alguien que no supo ser madre ni ser honesta. Saber que me recordaban con cariño me bastaba. Era el único consuelo que necesitaba de esa parte del pasado. Supe también, por conocidos que aún vivían en la zona donde antes vivíamos, que Mónica seguía trabajando en el mismo sitio. Que no había vuelto a rehacer su vida con nadie, que andaba sola, y que, en palabras de alguien que la cruzó por casualidad, se le notaba el desgaste. No sentí placer por saberlo. Solo una extraña indiferencia.
como si se tratara de una figura borrosa de otra vida. Ella eligió su camino. Y aunque cada quien vive sus propias consecuencias, no era mi deber esperar que le fuera mal para sentirme mejor. Yo ya tenía lo que necesitaba. Mi libertad, mi dignidad, mi paz. Hoy, mientras escribo esto, estoy tomando un café con Laura al otro lado de la mesa, escuchando cómo repasa una anécdota de sus alumnos y me pide ayuda para elegir un regalo para una niña que ama leer. No tengo hijos, es cierto. Nunca tuve los míos. Pero ya no cargo con ese vacío como si fuera un castigo. Entendí que hay muchas formas de dar, de ser parte, de construir sin tener que sostener el mundo sobre la espalda. Ya no quiero cargar. Quiero compartir. Quiero caminar al lado de alguien que no necesite disfrazarse de tragedia para recibir afecto, que no vea en mí un salvavidas sino un compañero. Después de todo lo vivido, puedo decir sin miedo que lo logré. No gané una batalla con aplausos ni con grandes gestos de revancha. No hice un escándalo público, no busqué venganza en redes sociales ni en gritos frente a testigos. Mi venganza fue quedarme callado el tiempo suficiente como para armar las piezas, recuperar lo que me quitaron y marcharme sin tener que dar explicaciones. Mi venganza fue haber sobrevivido intacto a una traición profunda y levantarme con una vida nueva, más honesta, más pequeña, pero mía. Y eso, al final, fue lo único que siempre quise.